50 años nos dijeron que aquí en la colonia Villa de Cortés, y por supuesto también igual, que es muy buenas carnitas, que no sé qué, que vamos a preguntarle al maestro, las mejores carnitas, ¿dónde están por estos rumbos, maestro? Lo estoy agarrando en el puro momento, hasta se ve que la saborea. Aquí en Villa de Cortés, amigo. ¿Sí? Sí. 50 años que tienen por aquí. Tengo más años de haber vivido aquí en Villa de Cortés. Yo vivía de aquí a la derecha. No me diga. O sea que usted sí sabe de tacos. Tú lo acabas de decir. Y conozco a los hijos de este dueño de aquí. No me diga, o sea que ya es de generaciones De el generación, negocio. Exactamente, amigo. ¿Y cuáles son los mejores tacos? De carnitas aquí. Pero... Las mejores. ¿Sí? Las mejores. No hay otras. No hay otras. Como ve, tío Alberto, entramos. Vamos a ver, maestro, su nombre. Javier Sandoval. Vecino de la Villa de Cortés. Miren lo que quieran estos amigos. Así. Miren, aquí tenemos a los maestrazos. Venga. 5 tacos de maciza. Maestro, pásele, no sea tímido. Ahí está el maestro. Miren. Tienes surtida, amigo. Así te lo digo. A ver, maestro, su nombre. 1, 2 aquí. Lupe. ¿Cómo? Lupe. ¿Y el suyo? Lo conozco de... ¿Cuántos años conocemos, Lupe? 40. ¿Cuántos años tiene aquí? Poquitos, como unos 30 y tantos. Y maestro, a ver, cuéntenos aquí de esta familia. Es un negocio que viene de generación en generación. Así es, mi abuelo José Enríquez lo empezó. Fue en 1968, el 22 de marzo. Órale. Empezó ahí pues el mero año de las Olimpiadas y pues ahorita sigue la tradición. Pero, ¿de dónde vienen? ¿De Michoacán o de dónde son? No, ustedes? estas carnitas empezaron en Tepito. No me diga. ¿En qué Tepito. parte? ¿Cómo se llama? No me acuerdo qué calle. En Bartolomé, Toltecas, Creo que es en Rivero. Toltecas y Rivero, así no recuerdo bien. Sí, pero ahí se... en la calle de Toltecas por enfrente del mercado. Ándele, ahí mero. Mire lo que es la vida, tío Alberto. Usted que es de allá de Tepito, y mire el vecinazo. Aquí vienen hasta acá, hasta Villa de Cortés. Ahí lo enseñó Chema Cruz. Ah, las carnitas de Don Chema. Ese mero era Chema Cruz, el mero bueno de las carnitas. El vecino de Ramiro, el de los tacos de tripas, acuérdate, ¿qué tal están allá los tacos? Mire, a ver, sígale, maestro. Y luego... Pues ahí está la historia, sí. Y ya de ahí de Tepito, el maestro, su abuelo. Ahí está, mira, José Enríquez Gaez. Siéntenlo. Ahí está, no está ahorita aquí, pero... Y entonces él se vino con la tradición de los tacos de Tepito a Villa de Cortés. Para acá, la elegancia del taco aquí todavía sigue siendo con palillo, que ya no muchos lo ocupan. Antiguamente se le ponía un palillo. Por elegancia, para contarlos y para que no se enfriara, decían. Fíjese cómo cambian los tiempos, no nos hemos dado cuenta que ya casi no se usa el palillo y aquí todavía se usa. Todavía se usa desde hace 50 años. También la villa también tiene historia entre villa. Me imagino que aquí en la Villa de Cortés, No, en la villa donde está la basílica. También ahí. O sea, ahí donde estaban los rastros antes. Entonces ahí también se enseñó a trabajar él. Desde allá agarró ya el conocimiento de cómo era la carne de cerdo. Sí, y ahorita pues viene mi tío Martín y se levanta a buena hora a echar el primer... Pero es enorme, maestro. A ver. Ahorita se está refinando la manteca, diario se refina. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Pues que diario se ocupa y se va renovando la manteca y se va refinando a manera de que salga y que quede limpia la manteca para que esté lista para mañana y ocupen más. Pues es manteca, es manteca. No es aceite. No es manteca. Dicen que la manteca es más sana que el aceite. Pues eso es lo que dicen, pero tiene que ser. Sí, porque es más, como por decirlo, más natural. Sí, exacto. Y pues aquí... Y luego que el cerdo ahora resulta que es muy buena carne. Antes tenía muy mala fama y ahora todo el mundo dice es mejor. Pues también hay de cerdo a cerdo, porque si no tiene sello TIF, claro. no es buen cerdo. Ahora sí que algún platillo de estos, un taco de estos gourmet que ustedes hayan creado. El especial lo hizo Betito. ¿Ese cuál es, maestro? Es un especial. Haz de cuenta que es un trozo que va en la plancha y va dorado. Es ese, mira. ¿Eso qué es? ¿Qué pieza es? Es el buche, pero puede ser el especial, puede ser de cuero, de buche, de barriga, de hígado, de maciza. Y lo hacen a la plancha. Lo hacen a la plancha y ya queda ahí el taco.
Y luego la La salsa. salsa es una tradición. El chile viene de Yagualica, ¿Eso dónde es? en Aguascalientes. Ahí Y es el ese- mejor chile. Ese chile nada más sale en marzo o abril. Y hacen cierto chile nada más. Cuando se llega a escasear, pues ahí tenemos que andar batallando, pero ese chile nada más hacen muy poquito. Y la mayoría se queda en Guadalajara. Ya. ¿Y este qué tipo de chile es, maestro? De árbol, es chile de árbol. Ay, no me digas, ha de picar un montón, ¿no? No, pues es, ahora sí que hay gente que dice, no, pica un montón, hay gente que dice, no pica. Es salsa de habanero también, esa le hizo Tucha también. Esto es para mayores de edad, maestro. Sí, no, hay gente que no le pica y hay gente que sí le pica mucho. Y los chiles encurtidos, ¿no? También son una tradición aquí. Cuando no hay, la gente se pone, te dice, oye, los chiles. Y tiene que ser entero, porque se les ponen rajas y no les gustan. O sea, ese es que es jalapeño. Jalapeño, pero entero tiene que ser. Y luego con un buen taco, doble tortilla o una tortilla. No, con copia, para que sepa. Si no, no se llena. Taco con copia, ¿verdad? Bueno, como dicen por ahí, tío Alberto, ahí está el machete con las carnitas de buche, de no sé qué tanto hay, pero ahí nos vemos. Yo le enseñé, ahora usted sabe si... Uy, uy, uy. Ahí, y ojitos pajaritos, pero qué bonito es oler las carnitas de la Villa de Cortés. Y zúmbale, campeón, ahí nos vemos.